Buenos días a todas y todos, estudiantes, docentes, personal administrativo y público general que sigue esta transmisión en nuestro canal de YouTube. La Universidad Abierta y a Distancia de México les da la más cordial bienvenida y se congratula de contar con la presencia de la maestra Carla Magali Ramírez Murillo, de la cual haré una breve presentación. La maestra Carla Ramírez Magali Murillo es politóloga feminista, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresada de la licenciatura de Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con la especialización en Género y Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó el diplomado Los desafíos del feminismo en América Latina, que coordina el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Cuenta con experiencia en procesos de transversalización de la perspectiva de género en instituciones públicas y empresas privadas. Participó en la elaboración del informe del Comité CEDAW sobre el derecho a una vida libre de violencia en instituciones de educación superior. En su trayecto laboral, ha impulsado distintas agendas ciudadanas desde la sociedad civil para colocar temas como lo son ciudades seguras para mujeres y niñas, metodologías de proximidad social para la seguridad ciudadana desde lo local, despenalización del aborto, participación política de las mujeres, relaciones cotidianas no violentas, matrimonio igualitario y diversidad sexual. Carla es defensora de los derechos humanos de las mujeres y consultora en igualdad de género. El día de hoy nos acompaña con la ponencia El uso del lenguaje no sexista y no discriminación. Esto en el marco del Día Internacional de la Educación No Sexista. Para la Universidad Abierta y a Distancia es un placer contar con su presencia y sin más preámbulo, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a la Universidad Abierta y a Distancia por esta invitación, por enmarcarlo en este Día por la Educación No Sexista. Y pues vamos a hablar de lo que significa, lo que es y cómo usar un lenguaje no sexista y no discriminatorio. Vamos para allá con la presentación. Bueno, les quiero decir que primeramente para abordar este tema tendríamos que considerar que la lengua, es decir, cualquier comunicación verbal que tengamos, es un reflejo de la sociedad y de la realidad en la que vivimos, en la que estamos ubicados, y de esta manera, así como cambia la sociedad, pues va cambiando la lengua. Es, digamos que, producto y reflejo de la sociedad en la que vivimos. Quiero empezar con una frase de Teresa Meana, filóloga española, que ella ha trabajado por muchos años el tema del lenguaje no sexista, el lenguaje incluyente, en donde ella hace referencia a que la lengua refleja la realidad y si cambia la sociedad, pues cambia la lengua. Justamente la idea que les estaba comentando al principio. Muy bienvenidas a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Con esto también quiero continuar diciendo que para reconocer que un lenguaje es sexista o discriminatorio, estamos hablando de que está invisibilizando cierta parte de la sociedad o ciertas personas o la diversidad de la sociedad en la que nos ubicamos. Cuando yo les hablaba al principio de que la lengua es el reflejo de la sociedad en donde vivimos y si cambia la sociedad, cambia la lengua también porque vamos necesitando nuevas formas de comunicar o de proyectar, de imaginar, de pensar, de transmitir la realidad que estamos viviendo. Esto es el caso de un lenguaje incluyente, reconociendo la diversidad, teniendo en cuenta una característica del género de las personas. Y eso es mucha parte de lo que yo me voy a enfocar el día de hoy, hablando del lenguaje no sexista. Y no discriminación, porque cuando invisibilizamos a la otra parte de la humanidad, el componente que representa más de la mitad de la sociedad, no solo nacional, no solo de la Ciudad de México, no solo de muchos estados de la República, sino del mundo, es decir, a las mujeres, a las niñas, a todo lo femenino, pues estamos siendo discriminatorios de por sí. Entonces, bueno, vamos a ir viendo primeramente qué es el sexismo en el lenguaje.
Antes de abordar este primer tema, quisiera comentarles que abajo de esta presentación está indicado un video que les va a enmarcar muy bien la forma en la que se hace parodia del uso de un lenguaje incluyente, haciendo referencia o feminizando todo lo que en su caso no tendría que ver con las personas, sino muchas veces con objetos. En el castellano o en el español, como lo conocemos, teniendo en cuenta que hay un uso gramatical genérico de las palabras, estas, pues justamente con la terminación en "a" sabemos que es un género femenino, si termina en "no", pues es un género masculino. Y bueno, digamos que esto está ya codificado de esta manera. Con el video que les están referenciando, ustedes van a ir viendo cómo hacen referencia de la feminización, no solo de las personas, sino de las cosas. Y ahí es donde no nos vamos a enfocar. En lo que nos vamos a enfocar en la presentación de hoy es en la forma en la que el uso del lenguaje sexista discrimina a las personas y, como yo les decía al principio, discrimina en su mayoría a las mujeres y a las niñas. Entonces, bueno, sería bueno que lo vieran. Si ya lo vieron, perfecto. Si no, posteriormente lo pueden ver. Y es un ejemplo fantástico para ir abordando cada una de las partes del uso no sexista del lenguaje que vamos a tratar hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar primeramente de qué es el sexismo en el lenguaje. Bueno, el sexismo en el lenguaje es meramente un reflejo de una sociedad machista, de una sociedad que no incluye, como yo ya les decía, lo femenino y a las mujeres en la expresión verbal. Por lo tanto, si no las incluye, si no las representa, si no las nombra, pues no existe en la representación social, ¿no? Y deriva de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en la actualidad. Ejemplos y consecuencias las vamos a ver más adelante, pero bueno, básicamente el sexismo en el lenguaje también supone considerar como centro y medida de todas las cosas a los hombres, a lo masculino, y en ese sentido a la humanidad como referencia a todo lo que son las necesidades particulares de los hombres, ¿no? Considerándolas así como sujetos de referencia. También el sexismo en el lenguaje es generalizado para utilizar, como ya les mencionaba anteriormente, del gramatical masculino y solamente lo masculino, ¿no? Se deriva finalmente también de una visión androcéntrica del lenguaje que hace juicios valorados justamente sobre y solamente tomando como medida al hombre o a la figura del sujeto masculino. El sexismo también es la asignación de roles, de valores, de estereotipos, de prejuicios asignados a cada uno de los sexos. Muy enfáticamente destacando características de lo femenino como lo que es subordinado, dependiente, sin autonomía, incapaz, débil, etc. Pero como sabemos que el género en la sociedad y la categoría de género de lo que es masculino y de lo que es femenino en una sociedad va cambiando, afortunadamente, por poner un ejemplo muy sencillo, hasta hace muy pocos años, y resultado de eso, mi abuela no fue ciudadana mexicana hasta que se reconoció que las mujeres podíamos votar. Y entonces el sexismo en el lenguaje refleja justamente también cómo es que han ido cambiando los derechos, los usos, las costumbres, las formas de representar a las personas en una sociedad. Y bueno, hay que colocar también en este marco del uso sexista del lenguaje a la palabra androcentrismo, que ya la toqué anteriormente, y que significa justamente tener en consideración una parcial visión del mundo, de las situaciones, de la realidad, tomando en cuenta solamente las experiencias, la visión, la forma de vida, la forma de ser de lo masculino y de los hombres, es decir, el sujeto masculino como representación de la humanidad, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta que existe el sexismo en el lenguaje y hay una visión androcéntrica de las cosas para representar y para comunicarnos, podemos ir viendo cuáles son los problemas justo del sexismo lingüístico. En este caso, uno de los principales es que se utiliza por regla general el masculino genérico. Y cuando hablamos de masculino genérico, mencionamos las formas en las que cuando nos referimos a un grupo de personas decimos nosotros y no damos cuenta de que si yo les comento que en este cuarto habemos 3 hombres y 3 mujeres, ustedes pensarían, y yo digo nosotros, ustedes pensarían pues que la mayoría son hombres, o no se darían cuenta pues que hay otras 2 mujeres además de mi persona en este cuarto. Entonces, invisibilizamos, digamos, a las personas de sexo femenino que están existiendo en ese grupo particular al que nos referimos. Y entonces podemos ver ejemplos como que se refieren al ciudadano de manera pues genérica, en masculino, se refieren al contribuyente, se refieren a el Día del Niño, por ejemplo, ¿no? Que ahí no representa a las niñas y visibiliza que existen niñas también. Y otro ejemplo, si ustedes se meten a la página de Secretaría de Gobernación, ustedes van a ver que tiene separados los distintos poderes de gobierno y está el Poder Judicial y dice, existen tantos magistrados, todo en masculino, en el Poder Judicial, existe en la Cámara de Diputados, tantos diputados, y no hacen ver justamente que también hay diputadas, que también hay magistradas y que también hay secretarias de gobierno que están en la función, ¿no? Entonces, bueno, ese es el uso del masculino genérico. Otro problema que se presenta con el uso sexista del lenguaje es que existen los duales aparentes o vocablos ocupados. Y esto tiene que ver con que adquieren un significado de acuerdo a la forma en la que se expresan y ya sea referido a un sexo o a otro. Por ejemplo, si decimos la palabra hombrezuelo, significa una cosa, que si decimos y lo ocupamos para hablar de mujer y decimos mujerzuela, significa otra cosa también. Si hablamos de zorro en un lenguaje, significa una cosa, si decimos zorra, significa otra, y es decir, existen significados diferentes cuando se utiliza la misma palabra, pero nada más se cambia el género a masculino o femenino. E infinidad de ejemplos podemos ver con que pues claramente son discriminatorios y hacen alusión muchas veces a los comportamientos, a la forma de la conducta sexual de las mujeres, por ejemplo, y hacen alusión a una sobrevaloración de las características de lo masculino. Digamos, si hablamos si decimos hombre público, estamos hablando de un representante, a lo mejor un diputado, un presidente, alguien que está en la esfera de lo público. Pero si decimos mujer pública, esto hasta hace muy poco tiempo ha estado cambiando su significado para justamente también referirse a las diputadas, a las presidentas, a las mujeres que nos representan en la esfera de lo público. Pero digamos que este cambio ha sido gradual y ha estado, pues, como el lenguaje, en evolución. Si lo digo en un público que no tiene ninguna referencia del lenguaje incluyente, podrían pensar que una mujer pública es otra cosa. Y hasta en los años 50 en México se utilizaba la referencia de mujer pública para otra representación de las mujeres en la sociedad. Entonces, bueno, este es otro de los problemas que tenemos con los duales aparentes o vocablos ocupados. Aquí sigue. Las asociaciones peyorativas, lingüísticas peyorativas, también es otro problema que se presenta en el lenguaje sexista.
son términos más bien que se entienden como femeninos, pero se definen a través de estereotipos de género también, y que no son criterios lingüísticos. O sea, finalmente tienen una carga discriminatoria en su descripción o en su uso, porque hacen alusión a una discriminación, una característica peyorativa, ¿no? Disminuyendo el valor. Entonces podemos decir que se dice chismosa, ¿no? Chillona, o no sea chillona, o la suegra, ¿qué connotación grande en el término de la palabra tiene la suegra, ¿no? ¿A qué le temen los hombres? A la suegra, y escuchamos muchos chistes en ese sentido, ¿no? Otras formas de estas asociaciones lingüísticas peyorativas es cuando también le ponemos un adjetivo calificativo a un pronombre, o decimos suegra metiche, vecina chismosa, hija decente, madre abnegada, y toda esa carga que representa en estas asociaciones lingüísticas, pues es discriminatoria y es peyorativa, ¿no? La que sigue. Otra de los problemas que se encuentran en el uso sexista del lenguaje es la asimetría, claramente, del trato entre mujeres y hombres que se da, por ejemplo, con el uso de diminutivos o vocablos que infantilizan y que hacen ver como débil a una mujer. Al decir, por ejemplo, mija, hijita, señor, bueno, cuando se habla de señor, muy pocas veces escuchamos que se dice señorito, ¿no? En cambio, si se habla de señora, a veces se pregunta, ¿o prefieres que te diga señorita?, ¿no? Y esto también tiene una carga del uso del trato diferenciado y, pues, en su caso, discriminatorio del lenguaje, ¿no? Otra de las situaciones que se presentan como problemáticas es también en el orden de la aparición de las palabras. Si yo me refiero primeramente a servidores públicos que a servidoras públicas, bueno, de entrada, por el orden, quien aparece primero es lo masculino, y en forma secundaria lo femenino. Pero podríamos estar invirtiendo este uso de palabras, y si quiero usar como medida afirmativa, podría empezar a usar servidoras públicas, las servidoras y los servidores públicos, o hablar de las diputadas y los diputados, o hablar de las asistentes y los asistentes. Digamos que de una manera, como una medida afirmativa, como ya les decía, para invertir el uso de las palabras y resaltar que lo femenino, es decir, las mujeres, están representadas en esa categoría de personas que queremos referirnos. La que sigue. La denominación sexual. También aquí, en el uso sexista del lenguaje, se utiliza o se identifica a los hombres por su cargo, por su puesto, por su profesión, por su actividad económica que realicen, mientras que a las mujeres no se les considera esa parte de profesionalización o de capacidad. Y entonces hablamos de que se habla del secretario de gobierno, Manuel Osorio Chong, y su esposa. Entonces nunca conocemos el nombre de la señora, esposa del secretario de gobierno. Y se invisibiliza la imagen de esa mujer. Entonces, bueno, otros ejemplos están como cuando hablamos la mujer de, o la esposa de, o la hija de, o la madre de. Si no tiene un contexto referenciado que específicamente nos estamos refiriendo a la relación que tienen esas personas, bueno, es completamente normal que digamos Susana es hija de Pedro. Pero si estamos hablando de una persona que no conocemos, que no sabemos quién es y que
la vamos a ubicar. Si omitimos el nombre y solamente decimos hija de, suegra de, esposa de, pues estamos invisibilizando a la persona, ¿no? Y en este caso, muchas veces a las mujeres. Entonces, bueno, otro ejemplo que podríamos ir viendo es en una frase de un periódico El Imparcial de junio del 2007, dice esta frase, y que además son como notas de periódico, ¿no? Dice: los exalumnos son cantera de experiencia. En la asociación hay médicos, enfermeras, y ahí se está enfocando solamente a que existieran enfermeras, ¿no? Si desconociéramos, podríamos pensar que solo se refieren a las mujeres enfermeras, pero también hay hombres enfermeros, ¿no? Abogados, ingenieros, contadores, y todos dispuestos a cooperar desinteresadamente, bla, 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 y lo que sigue. Entonces, vean cómo aquí el uso masculino del lenguaje está haciendo ver como que los médicos solamente son hombres, mientras que las enfermeras solamente son mujeres, porque está haciendo un uso diferenciado del lenguaje al mencionar unas profesiones y otras profesiones con un uso sexista. La que sigue. Otro problema que vemos del lenguaje sexista son las aposiciones redundantes, y que estas pues destacan la condición sexuada de las mujeres para darles un atributo, y entonces se dice que se hace mucho énfasis en la mujer diputada, o se le dio lectura al manifiesto de las mujeres periodistas, como si habláramos de las diputadas, no se refiriera ya de entrada o de manera implícita, pues que son las mujeres diputadas. Son muchas las resistencias que vemos, y entonces se hace énfasis en la condición, como ya dice esta posición, sexuada de las personas, ¿no? En este caso de las mujeres. Entonces, bueno, vamos viendo cómo el poder del lenguaje, con todas estas problemáticas que ya les estuve ejemplificando, pues justamente tienen como resultado, de entrada, la discriminación en el lenguaje, pero además la no representación y la no visión de otra parte de la humanidad, como ya les decía, para imaginarnos en otras posiciones, en otros roles, en otras posiciones sociales, en otros roles y en otras dimensiones, ya sea económicas, políticas, de las mujeres, ¿no? Entonces, este sexismo en el lenguaje va reflejando también pues una posición de poder, y digamos que quien tiene el lenguaje pues tiene el poder, ¿no? Y quien se representa y hace un acto performativo a través del lenguaje, solamente representando al sujeto masculino, pues esto refleja mucho de las dinámicas de poder que existen en una sociedad. Entonces, vamos viendo cómo de estas problemáticas van surgiendo cuestionamientos justamente hacia el ejercicio del poder, que las tenemos que estar racionalizando todo el tiempo, actuando todo el tiempo y haciendo alusión de ellas, o por lo menos ser conscientes de cómo utilizamos el lenguaje de manera discriminatoria. Y entonces vamos viendo que lo universal se plantea como lo neutro, como lo no politizado, como lo que justamente va a representar a la humanidad. Y entonces hablamos de materias como la historia del hombre, y entonces tenemos como entendido que quienes fueron protagonistas de la historia pues solamente han sido hombres, cuando las mujeres hemos estado ahí escribiendo la historia también, ¿sí? O no escribiéndola, porque justo no se habla de nosotras en la historia, ¿no? Y en la historia en general del hombre, ¿no? Y de la humanidad. Entonces, hablar de lo universal y lo neutro, pues es una ilusión del lenguaje que busca naturalizar posiciones de privilegio y hacer ver como que solamente los hombres pueden ser médicos, los hombres pueden ser presidentes,
y como no hemos visto, por lo menos en nuestro país, a una mujer presidenta, pues nos referimos a las candidatas a la presidencia y que en su caso pudieran ganar como presidente, ¿no? Y hay muchas resistencias al respecto. Otra de las situaciones que expresa lo que es universal, pero que no es neutro porque justamente visibiliza situaciones de poder, es que lo que no se nombra no existe. Y entonces si no lo tenemos representado en el lenguaje, si no lo decimos, pues no se representa en la sociedad. Y como ya les decía también, por la característica de comunicación del lenguaje, al yo expresar una idea y al yo mostrar que el Día del Niño incluye solamente a los niños, pues no estoy viendo todas las características y las posibilidades de la existencia de las niñas que también hay en ese festejo, ¿no? Como igualmente estoy invisibilizando las formas específicas en las que las niñas son discriminadas, por ejemplo, al contraer matrimonio a edades muy tempranas, ¿no? Que ese es un problema gravísimo, que no solo en México, sino en el mundo. Entonces, bueno, vamos viendo que justamente lo que no se nombra no existe. Entonces es necesario nombrar lo femenino, nombrar a las mujeres. El usar lo masculino también para generalizar, invisibiliza ya lo femenino, ya lo había mencionado, y resalta por mucho la concepción de que lo femenino es la otredad. Y cuando decimos de la otredad es como, pues necesitan medidas específicas necesarias para que los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres sean reconocidos. Claro, son medidas específicas porque en el concepto de los derechos humanos y la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solamente se habla en masculino, y muchos de los tratados internacionales que se han derivado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres han tenido que mostrar y referirse a las mujeres específicamente para que se vean sus características, sus necesidades, sus problemáticas concretas, ¿no? Entonces, bueno, se mantiene a las mujeres en la otredad cuando hablamos de lo universal o lo neutro. El masculino es masculino, y esto hay que decirlo, el masculino no es neutro y no representa a, como ya decía, la otra parte de la humanidad. Y entonces, a partir de esto, vamos a ir hablando ya ahora sí de lo que significa el lenguaje incluyente. Y el lenguaje incluyente, pues, es una construcción también social e histórica que nos va a hacer referencia a tener conciencia de cómo en el hablar podemos discriminar, cómo en el hablar podemos no imaginar o dar a conocer otros mundos posibles, y esto nos hace perpetuar la idea de una sola historia hegemónica para todas y todos, ¿no? Digamos, nos mete en la misma bolsita, en el mismo costal o en la misma etiqueta. Y bueno, transmite también lo imperante a través de la lengua, cuando no se utiliza un lenguaje incluyente. Refleja el predominio en la sociedad al emplearlo como genérico o como universal, como ya les decía al principio, hablando solamente del sujeto masculino. Y entonces vamos viendo cómo hay incluso ilustraciones que hacen ver que el lenguaje incluyente y el uso no sexista del lenguaje es necesario para representar el mundo de otras maneras. Y en el cartón que se está mostrando al principio dice, un alumno le pregunta a su maestra, señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O al final se cambia o se sustituye por la A, lo que estábamos viendo al principio. Sí, maestra, ¿y el masculino cómo se forma? Bueno, el masculino no se forma, el masculino ya existe. Es decir, el masculino ya está integrado en el imaginario social de forma automática y por default. ¿Sale? Aquí sigue. Entonces, bueno, a partir de estas problemáticas, ¿cómo podemos lograr que un lenguaje visibilice? ¿Y cómo podemos hacer conciencia de que no sea sexista? De entrada, viendo todos los ejemplos que ya les mencionaba al principio, para hacer
notar cuando se hace alusión específicamente al sexo de una mujer sin que tenga que ver con el contexto, o cuando no se representa a las mujeres que necesitan ser nombradas en contextos políticos, por ejemplo. Y entonces, de entrada, el lenguaje que visibilice lo podemos dar o comunicar a través de un uso del lenguaje sin sexismo o una comunicación sin sexismo. Es necesario nombrar o especificar, en el caso de las mujeres, cuando se hable de mujeres, y no referirse explícitamente a las mujeres, más bien referirse a las mujeres en los sentidos explícitos en donde en el marco general no están nombradas, como cuando se habla de derechos del trabajador, en un sindicato que dio una ponencia y que habla solamente de los trabajadores que están afiliados a ese sindicato, y ahí invisibiliza completamente a las trabajadoras que están. Cuando se habla de los derechos del ciudadano, cuando se habla de las obligaciones del contribuyente, y que no se está hablando de las mujeres, o sea, se ve como que no están. Cuando se habla, ya refería el ejemplo de los derechos del niño, cuando se habla de defensores de derechos humanos y no se reconoce que hay defensoras de derechos humanos, ¿no? ¿Sigue? Otra cosa que podemos hacer también es dejar de obviar que cuando se habla en masculino, pues se incluye a las mujeres. Como ya decíamos, el masculino genérico no nos representa por lo general. En el caso muy concreto de la manera y la forma en la que se dio el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, en 1953 apenas se puso en el artículo 30 de la Constitución que era ciudadano mexicano todo hombre y toda mujer que cumpliera con ciertas características, sean mayores de 18 años, bla, 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 y todo lo que ya viene en la Constitución, y que fue necesario especificar muy concretamente que son ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres. Y fue cuando se incluyó la palabra de las mujeres, porque anterior a 1953 en nuestro país, pues el derecho al voto para las mujeres no existía, ¿no? Entonces vamos viendo cómo eso va cambiando y hace referencia justamente a que el masculino genérico no incluye a las mujeres. Invisibiliza una de las consecuencias que tiene el uso sexista del lenguaje o lenguaje no incluyente, pues es que invisibiliza a las mujeres de los espacios de decisión y de representación. Yo les comento, yo no soy lingüista, yo soy politóloga, y al darme cuenta que justamente en muchos de los espacios en los que yo participaba no se tomaba en cuenta incluso las formas en las que para mí era diferente hacer política, yo vi muy necesario que en el lenguaje pues se representa muchas de las características del el poder que se ejerce en muchos espacios, ¿no? Y entonces, bueno, vamos viendo que el espacio público, en la política, hay muchas subrepresentaciones o no representaciones de las mujeres. En el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, también ese tiene una consecuencia grave de que no sea un trabajo pagado, el trabajo doméstico que hacen muchas mujeres, y que está haciendo una lucha constante también por los movimientos de mujeres que se reconozcan a las trabajadoras del hogar como trabajadoras que puedan tener beneficios y prestaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, por mencionarles algunos de las consecuencias. Ahora, ¿cómo transitamos de este uso sexista del lenguaje o de una sola historia de la humanidad hacia nuestras historias preferidas o las historias en femenino que queremos que nos nombren? Entonces vamos viendo que hay muchas expresiones que se pueden sustituir. En la cultura mexicana pues hay expresiones sexistas que sin reflexionarlos y sin pensar más allá, las repetimos, las reproducimos, las transmitimos, las comunicamos y damos justamente el sentido
de no cambio de los estereotipos y de perpetuación de los prejuicios y igualmente estereotipos de género basados en el sexo de las personas. Entonces vamos escuchando expresiones como vieja el último, ¿no? Y entonces ahí vas viendo que desvalora a las mujeres. Es una expresión muy común en la cultura mexicana y que se dice así nada más. El de compórtese como hombre, ¿qué quiere decir? Que si te comportas como mujer, pues no estás comportando a la altura de la situación, ¿no? Igual desvaloriza a las mujeres y por el contrario sobrevaloriza al hombre por el carácter de la fortaleza, ¿no? O sea, un hombre no puede llorar. Y ahí, como les decía, se van expresando muchas de los prejuicios y estereotipos de género. Otra expresión que podemos ir pensándola en su forma alternativa y cuestionándola y ya no reproduciéndola es como quien pierde la apuesta se disfraza de mujer, ¿no? Y entonces ahí vas viendo a todos los chicos que están en su año primero del fútbol americano pidiendo dinero vestidos de mujer y haciendo eso como una burla hacia su persona, ¿no? O sea, cómo se van a feminizar unos hombres fuertes que juegan fútbol americano, ¿no? Pero bueno, es una práctica que se lleva hasta el día de hoy, ¿no? La expresión de lloras como vieja, o sea, no llores como vieja, ¿no? También desvaloriza a las mujeres, o otra expresión como qué mandilón, ¿no? O sea, como no tienes el carácter fuerte como para sobreponerte ante una situación de mandato, ¿no? Una de las expresiones que ha estado saliendo últimamente en el mundial es la expresión de saquen a las escorts, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿Quiénes son las escorts? Las mujeres que van a servir a un grupo de hombres y como objeto sexual, ¿no? Entonces, identifica a las mujeres como este objeto sexual a partir del cual se puede hacer uso. Por lo tanto, pues no las trata como personas ni como mujeres. La que sigue. Entonces, bueno, estas expresiones las podemos cuestionar, las podemos platicar, las podemos criticar y podemos ir viendo de qué manera sí podemos utilizar otras formas de expresión que no sean discriminatorias. Y para hacer uso de los genéricos que sí son reales y que nos pueden ayudar a mostrar lo que es la economía del lenguaje, si no nos gusta utilizar todo el tiempo las y los, es sustituir, por ejemplo, en lugar de los niños y las niñas, la niñez o la infancia, si estamos hablando de este periodo específico en el desarrollo de la persona para referirnos a niñas y niños. Los habitantes, que también se puede sustituir por la población o el poblado. Los ciudadanos se puede sustituir por la ciudadanía. Los trabajadores por el personal. Las alumnas y alumnos por el alumnado de esta escuela, de esta universidad, o el alumnado que nos está viendo, que está viendo esta transmisión en vivo en este momento. Y bueno, como ejercicio, digamos, entre otros ejemplos, podemos ir viendo que la expresión sexista de la historia del hombre se puede sustituir por la historia de la humanidad. Los mexicanos, si hablamos de México, los mexicanos, podríamos decir el pueblo mexicano. Si hablamos de los políticos y por todo lo que se refiera ahora en la escena político-electoral de los políticos, pues podríamos decir la clase política, ¿no? Si hablamos de la doctor María, podríamos decir la doctora María, ¿no? Ir sustituyendo también las profesiones que están por default en masculino y cambiando de la última letra hacia A para que la feminicemos esas profesiones. Cuando decimos los indígenas, pues igual invisibilizamos a las mujeres indígenas y podemos decir las personas indígenas o las personas autoescritas indígenas. Los alumnos del curso el taller de brinco, bueno, el alumnado del curso brinco o el alumnado, como ya decía en el ejemplo anterior, que nos está viendo en la transmisión en vivo del día de hoy.
Bueno, y ya finalmente como conclusiones de todo de esta problematización y de estas tips para ir cambiando nuestro lenguaje e ir haciendo de las expresiones que no sean discriminatorias, podemos ir diciendo que en el lenguaje que podemos ir desnaturalizando muchos de estos prejuicios, muchos de estos estereotipos de género, muchas de estas formas en las que invisibilizamos las tareas, las responsabilidades, las formas de ser, de vivir, de expresarse de hombres y mujeres y pues que crean desigualdades e injusticias, ¿no? El lenguaje incluyente, hablando de un lenguaje no sexista, nos ayuda a visibilizar las historias preferidas o las historias de lo que sí queremos para las personas, para las mujeres, para las niñas y evitar el peligro, como yo ya les decía, de una sola historia hegemónica que deja de lado el ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Y otra de las cuestiones es que ayuda a desmitificar los privilegios, lo que son las ventajas o pues sí, las ventajas, lo dado, lo no ganado, lo que de por sí está ahí como derecho innato, ¿no? Y que no se reconoce como derecho para, por ejemplo, muchos grupos sociales que tienen diferentes formas de discriminación, no nada más, por ejemplo, por ser mujeres, sino por a lo mejor tener alguna discapacidad y entonces cuando se le da una atención a una mujer en una institución pública no se cuenta con las medidas particulares y necesarias para que esa mujer con discapacidad, digamos, auditiva, cuente con un intérprete para que pueda ejercer sus derechos de la denuncia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues en el lenguaje se van desmitificando estos privilegios. En el lenguaje también podemos ir encontrando pues las claves para enunciarnos a nosotras mismas como mujeres. Yo creo que difícilmente generaciones del tiempo de mis abuelas podrían imaginarse a lo mejor como siendo representantes de sus comunidades o siendo presidentas, porque pues no se tiene todavía esa imagen de las mujeres, pero al día de hoy yo podría decir que soy una generación que justamente ha sido beneficiaria del producto de todas estas luchas sociales que en el lenguaje ya nos incluyen y que ya se están dando esfuerzos progresivos porque las profesiones se diga médica en lugar de médico solamente, se diga profesora y no solamente profesor, y que estemos hablando justamente de las mujeres y quienes están en esos espacios de representación. Otra vez reafirmo lo que ya decía al principio, lo que no se nombra no existe, y entonces pues si no nombramos a las mujeres en los distintos espacios es difícil que se puedan ejercer sus derechos y representarse. También nombrar a las mujeres pues inicia como comenzar a reconocer también nuestras propias necesidades particulares e identificar los temas a los que les damos valor o en los que nos quisiéramos involucrar. Pues muchas gracias por seguir esta transmisión. Espero que les sea de utilidad para su día a día, que puedan hacer uso de un lenguaje incluyente, que no discrimine y que sobre todo lo pongan en práctica en los lugares donde se relacionan o dan servicio a otras personas. Muchas gracias. Perfecto, Carla, pues te agradecemos muchísimo la información que nos has proporcionado. La universidad considera que es un tema muy importante que se tiene que empezar a abordar. Y ahora vamos a retomar una de las preguntas más significativas que identificamos en la transmisión. Esta refiere a, pregunta Israel, ¿desde cuándo se debe de empezar a hablar o enseñar a las niñas y niños sobre esta temática, sobre la importancia del lenguaje, de hacer que exista también por medio de las palabras?
desde la educación básica y desde que estamos en nuestros hogares, ¿no? O sea, aquí el papel de las instituciones de educación juegan un rol súper importante porque si no, igual ya lo decía en la presentación, si no lo nombro, no existe, pero cuando las niñas están empezando a darse cuenta de que son sujetas con características diferentes a los hombres, pues es desde muy pequeñas, ¿no? O sea, vamos viendo cómo ellas se nombran niñas y se hacen presentes en este mundo a partir justamente de que se nombran en femenino. Entonces, tú puedes ir a un jardín de niños y les preguntan a los niños y a las niñas, hagan una fila todos. Y las niñas luego saltan y dicen, todos y todas, maestra, todos y todas, mis. Entonces ya se están identificando como justamente un sujeto en femenino. Yo diría que es desde la educación básica. Sobre todo porque el lenguaje lo que hace es que representa a las niñas y a los niños, ya sea en condiciones privilegiadas o no, o en igualdad de derechos, y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Finalmente, el lenguaje es solamente una herramienta o una interfase para comunicar que queremos estar en igualdad de derechos y ojalá en igualdad de circunstancias para ejercer estos derechos. Perfecto, Carla. Pues agradecemos muchísimo la participación de la maestra Carla, a las personas que siguieron esta transmisión y pues la Universidad Abierta y a Distancia te agradece tu presencia y presentamos a la doctora Greta Trangay Vázquez, coordinadora académica de investigación, la cual le dará el reconocimiento a Carla. Por favor. Muchas gracias, Carla. Pues bueno, primero destacar que para la Universidad Abierta y a Distancia de México es importante sumarse a estos temas. Son temas que pues no solamente tienen una actualidad y están de moda, ¿no? Sino me parece que están en la mesa de un debate que debe incursionar dentro de las propias políticas públicas, y nos sumamos a todo un esfuerzo que están haciendo diversas instituciones en esta materia. Y en ese sentido, bueno, pues queremos entregarle este reconocimiento, agradecer a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, a los compañeros que nos apoyan con su esfuerzo y trabajo a darle seguimiento a esto, por supuesto a la maestra Nadia, y la Universidad Abierta y a Distancia de México otorga la presente constancia a la maestra Carla Magali Ramírez Murillo por su participación como ponente en la conferencia Uso del lenguaje no sexista y no discriminación, Ciudad de México, 21 de julio del 2018, junio, firmado por el doctor José Gerardo Tinoco Ruiz, nuestro rector. Maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias por este reconocimiento. Si quisieran tener mayores referencias de la base de mi ponencia, con gusto les podría decir que utilicé la guía de comunicación no sexista de Editorial Aguilar y este manual de comunicación no sexista del Instituto de las Mujeres, que también está en línea, lo pueden consultar y pues como decía la doctora, es muy importante que todas las instituciones se sumen a esta forma del uso no sexista del lenguaje y no discriminación. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias. Buenas tardes.